En el 2017 se nos presentó al mundo el amor platónico de muchos en la saga Biohazard. O por lo menos puedo hablar por mí cuando menciono el Resident Evil 7. Y sí, hoy en día todos estamos entusiasmados con el lanzamiento de Requiem, preguntándonos qué conoceremos sobre Grace Ashcroft. Pero, ¿recuerdan a ese personaje nuevo y aquel juego que muchos tacharon de una copia de Silent Hill en aquel 2017? Sí, vamos a hablar de la última vez que un personaje nuevo salvó una franquicia. Y no exagero cuando digo que Red 7 salvó la franquicia, porque ¿qué tuvimos anterior a esto? Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6. Y ojo, no me malinterpreten o quiten el video porque menciono al 4. Sí, Red 4 es uno de los mejores, si es que no es el mejor para muchos de toda la saga. De hecho, fue el primero que probé, pero literalmente este fue el juego que hizo que los ejecutivos de Capcom dijeran: ¿por qué no irnos de llenos en la acción? Y aquí sí tuvimos esto. Ya todos sabemos los males de los que sufrió este juego. Aterrorizar nativos de un pueblo en un país que no sé si puedo mencionar acá. Pero en fin, un casi Call of Duty con el nombre de Resident Evil. Luego vendría el 6. Aunque a este le guardo mucho cariño y creo, en lo personal, que mucho odio hacia él es desmesurado. Pero también soy consciente de que este es el que más se aleja de la saga. Y de hecho, este sí es un Call of Duty al 100 con el nombre de Resident Evil. Pero bueno, podría hablar de él en un video entero aparte. Y aquí vinimos a hablar del 7 y de Ethan Winters. Ethan no era un policía con entrenamiento militar como Leon, ni un agente de campo como Chris, ni un especialista en bioterrorismo como Jill o Claire. Era simplemente un hombre común. Y eso, aunque parezca poca cosa, fue lo más revolucionario que Capcom pudo hacer en ese momento. En un mundo donde los protagonistas de Resident Evil ya eran casi superhéroes capaces de derribar rocas a puñetazos o esquivar explosivos como si nada. Ethan aparecía como un civil promedio, alguien que perfectamente podría ser cualquiera de nosotros. Su motivación inicial era sencilla, casi mundana: rescatar a su esposa Mia. Pero esa simpleza fue lo que le devolvió a la saga su esencia, el horror de un ser humano normal enfrentándose a lo imposible. El jugador, a través de sus ojos, volvió a sentir vulnerabilidad. No tenías un arsenal desde el minuto 1, ni la fuerza sobrehumana. Tenías miedo, incertidumbre y un cuchillo oxidado. Y aquí es donde Capcom jugó con algo brillante. Ethan no tenía rostro visible, no tenía grandes frases, ni siquiera un trasfondo épico. Y aún así cargó sobre sus hombros el renacimiento de una franquicia entera. Ethan fue diseñado para ser un nadie, pero ese nadie nos representaba mejor que cualquier otro superhéroe de la saga. Vamos, que si Ethan hubiera tenido una navaja suiza por lo menos, otra cosa sería. Pero no, cuchillito oxidado y a rezar, papá. Y aquí entra Mia, el motor de todo. Ethan llega hasta Luisiana buscando salvar a su esposa, después de 3 años de desaparecida. Pero claro, esto es Resident Evil, no la Rosa de Guadalupe. En lugar de un abrazo, lo primero que recibes es una puñalada. Ese reencuentro es uno de los momentos más tensos y brutales del juego. Mia, bajo la influencia del modo Evelyn, pasa de ser mi amorcito perdido a mi ex enojada versión modo Berserk. El contraste fue tan fuerte que muchos sentimos más miedo de esa escena que de los propios Baker. Y sí, básicamente nos salva más adelante, pero también nos corta la mano con una motosierra. Capcom nos dijo: ¿quieres drama de pareja? Pues aquí tienes divorcio express con amputación incluida. La relación entre Ethan y Mia en Resident Evil 7 es casi una metáfora del propio juego. Amor mezclado con horror, confianza rota, pero al mismo tiempo la motivación que lo hace seguir adelante. Y bueno, ¿qué hay de la mecánica y la primera persona? Uno de los cambios más radicales de Resident Evil 7 fue su salto a la primera persona, una decisión que, en su momento, dividió a la comunidad. Para muchos, esto mataba la identidad de la saga. Para otros, fue lo que realmente trajo de vuelta el terror. La primera persona no solo era un cambio estético, era una decisión de diseño que transformaba la experiencia. Cada puerta que abrías lo hacías desde la mirada de Ethan. Cada pasillo oscuro lo recorrías con el corazón en la garganta, porque ahora no tenías la distancia de una cámara fija o sobre el hombro. Eras tú, atrapado en esa casa, o oliendo la madera podrida y escuchando cada crujido del piso.
De hecho, aún recuerdo la primera vez que lo jugué. Dios mío, ¿cómo que en primera persona? Lo sentí tedioso, incluso estuve a punto de quitarlo. Pero luego de encontrarnos a Mia y de la primera persecución, Dios, sentí que era yo en carne propia el que estaba huyendo por su vida. Desde ahí me enamoré, de hecho. Y justo es aquí donde Ethan brilla. Su silencio, su reacción casi contenida al horror, es lo que hace que la experiencia sea tan inmersiva. No necesitamos verlo gritar frases épicas, porque su miedo era nuestro miedo. Cuando Mia lo apuñalaba, no sentíamos que ella era un personaje, sentíamos que nos hiera a nosotros. Además, la gestión de recursos se volvió más limitada, los enfrentamientos más tensos y el combate más torpe de lo habitual. Pero ese torpe no era un error, era intencional de Capcom. Capcom quería que te sintieras vulnerable, que disparar un arma fuera un acto desesperado y no un espectáculo de acción. Y bueno, si Ethan fue el alma silenciosa del juego, la familia Baker fue el motor que lo empujó al límite. Cada miembro representaba un tipo distinto de horror. Cada persecución era un recordatorio de que no estabas en el control de nada. Ya nos cargo la chingada. Jack Baker, el patriarca. Una mezcla entre verdugo y figura paternal y corrompida. Jack era imparable, un muro de carne y furia que te perseguía a través de la casa. Cada vez que escuchaba su voz retumbando en el pasillo, el terror se volvía personal. Jack representaba lo inevitable, el monstruo que siempre regresaba, que aunque lo derrotes una y otra vez, se levantaba entre las cenizas. Capcom básicamente dijo, ¿recuerdas a Nemesis? Pues aquí tienes a tu tío borracho en versión mutante. La madre Baker. Su obsesión por cuidar la casa se convierte en un grotesco instinto maternal deformado. Sus insectos, su cuerpo mutante y sus gritos desde la oscuridad generan un asco visceral. Ella representa el horror biológico, el miedo a lo que se transforma dentro de lo más íntimo y sagrado, la figura materna. Lo peor no eran los bichos, era su voz diciéndote que vayas a cenar. Trauma de por vida, de hecho. Y Lucas Baker, el hijo, el más humano, pero también el más perturbador. Lucas es la inteligencia retorcida, el sádico que convierte tu sufrimiento en un espectáculo. Sus trampas y juegos macabros rompen con la tensión constante y lo transforman en un villano psicológico, un recordatorio de que el peor monstruo no siempre necesita mutaciones para ser aterrador. Soy Baker, la hija que intenta ayudarte en medio del caos. Zoe aporta un atisbo de humanidad y compasión. Ella representa lo que la familia alguna vez fue y lo que todavía puede salvarse dentro de tanta pobredumbre. La familia Baker no solo eran enemigos, eran una experiencia completa de horror doméstico. No estabas peleando contra criaturas sin rostro, estabas peleando contra una familia, contra lo que debería ser tu refugio, pero convertido en pesadilla. Obviamente no se me puede olvidar Evelyn. Detrás de la tragedia de los Baker estaba Evelyn, la verdadera villana, una niña a simple vista, inocente, pero en realidad un arma biológica diseñada para manipular mentes y corromper cuerpos a través del modo. Evelyn no era solo un monstruo físico, era un monstruo emocional. Su necesidad enfermiza de tener una familia es lo que desata todo el infierno en la mansión Baker. Una metáfora de la sociedad llevada al extremo, mezclada con el clásico horror biotecnológico de Resident Evil. Y aquí es donde vemos que, aunque el 7 parecía un reboot espiritual, en realidad nos recordaba que las armas biológicas nunca se fueron de la saga. El modo era solo la siguiente etapa en esa evolución, del virus T, de las plagas, de todo lo que Umbrella y otras corporaciones dejaron como legado. Y siguiendo con Ethan, al inicio Ethan es prácticamente un espectador arrastrado al infierno de los Baker. El terror psicológico, el gore grotesco y la atmósfera opresiva lo muestran frágil, en carne viva, enfrentando lo que ningún civil debería enfrentar. Pero poco a poco, ese hombre se convierte en alguien que resiste lo imposible, perder una mano y seguir luchando, enfrentarse cara a cara con Jack Baker, soportar el peso de una familia infectada y deformada hasta lo irreconocible. Y aquí es donde Ethan demuestra que la resiliencia no necesita de discursos. Su fuerza no está en lo que dice, sino en lo que hace, en coserse la mano con grapas y seguir adelante, en meter un balazo tras otro aunque tiemble, en avanzar incluso cuando sabe que probablemente no saldrá vivo. Y ahí radica lo más curioso de Ethan Winters. Nunca fue un héroe, en el sentido clásico, claro está, pero se convirtió en uno de los más grandes héroes de la saga justamente porque nunca lo quiso ser. Su transformación de hombre común al superviviente incansable es el arco que sostuvo toda esta nueva etapa de Resident Evil. Después de todo este calvario, Ethan logra salir con vida. Y justo cuando creías que ibas a tener un respiro, aparece un helicóptero de Umbrella. Sí, de Umbrella, pero con un logo diferente. Y de ahí desciende Chris Redfield.
Pero no es el Chris musculoso golpea rocas de Resident Evil 5. No, un Chris más delgado, casi irreconocible, que muchos bautizaron como Chris de Fortnite. Fue un cierre extraño. Sobreviviste al infierno de los Baker, descubriste la verdad sobre Evelyn y al final el destino te pone frente a un Chris Redfield que pareciera haber salido de una cirugía estética en Tijuana. Pero al mismo tiempo era un recordatorio de que Ethan no estaba solo. Las grandes maquinarias de bioterrorismo y los veteranos de la saga siempre estaban presentes. A todo esto, lo más fascinante de Resident Evil 7 es que Ethan en esencia es un avatar del jugador. No tiene grandes frases memorables, ni un carisma exagerado. Y sin embargo es lo que lo hace aún más humano. Su normalidad es lo que le permite al horror sentirse tan real. No hay distancia entre personaje y jugador, porque cualquiera podría estar en sus zapatos. Ethan somos nosotros, con miedo, confundidos, pero con la única opción de seguir adelante. En cierto sentido, Capcom se arriesgó al darle a su franquicia un protagonista tan plano. Pero esa fue la jugada maestra. Al no brillar demasiado, al no eclipsar al jugador, Ethan nos permitió habitar en su piel de forma total. Y es esa conexión silenciosa lo que lo convirtió en uno de los personajes más especiales de toda la saga, a pesar de que jamás fue diseñado para hacerlo. Ethan representa la lucha del ser humano ordinario contra sistemas que lo sobrepasan. El moho no es solo un parásito, es la materialización del miedo incontrolable a la corrupción interna que devora lo que amamos. En ese sentido, Ethan no solo lucha por su esposa o por sobrevivir, lucha contra la inevitabilidad del horror, contra el peso del mundo que ya no tiene sentido. Y en cada paso lo que descubrimos no es un héroe, sino un ser humano que aún sabiendo que puede morir, decide seguir avanzando. Después de todo esto, ¿qué esperamos de Requiem? Después de vivir la crudeza del 7 y la conclusión del arco de Ethan en Village, las expectativas con Requiem son altísimas. No se trata de solo un nuevo juego, se siente como aquel 2017 otra vez, cuando la saga decidió arriesgarse y darnos algo fresco. La pregunta es, ¿Grace Ashcroft tendrá la misma fuerza que tuvo Ethan para cargar sobre sus hombros toda una nueva etapa en la franquicia? El 7 nos enseñó que un personaje común puede convertirse en el corazón del horror. Requiem tiene la misión de repetir esa magia, de hacernos sentir que estamos descubriendo el miedo. Y por eso, al mirar hacia el futuro, muchos no podemos evitar mirar hacia atrás y recordar cómo en 2017, un juego que muchos llamaron una copia de Silent Hill, terminó siendo el salvavidas de Resident Evil. La historia se repite, y la incógnita ahora es si Requiem logrará hacer lo mismo. En conclusión, cuando decimos que Resident Evil 7 salvó la franquicia, no hablamos solo de mecánicas de terror, ni del cambio a la primera persona. Hablamos de Ethan Winters, un hombre común que nos recordó que el verdadero miedo no viene de enfrentarse a un ejército con un lanzacohetes, sino de estar solo en una casa en ruinas, con una linterna que apenas y alumbra, y saber que detrás de cada puerta puede estar tu final. Ethan es la prueba de que a veces lo más humano, lo más frágil, es lo único capaz de sostener una franquicia entera. Sin más que decir, ya sabes, suscríbete si te gustó, ayúdame con un likecito así el algoritmo me trata un poquito mejor y vos me ayudas a estar un pasito más cerca de escapar de Latinoamérica.